predicación de esta tarde es Gloria y Gracia de Cristo. Gloria y Gracia de Cristo. Juan 1, versículos 14 al 18. Dice la palabra de Dios así: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En la historia de la humanidad, seguramente ha habido acontecimientos que han marcado de una manera significativa el curso de la misma. Bíblicamente, el pecado de Adán y Eva trajo maldición. El pecado de Adán y Eva trajo un sinnúmero de situaciones pues que complicaron, se rompió la relación de Adán y Eva con el Señor y trajo consecuencias. Ese pecado marcó sin duda el transcurso de la humanidad. Pero ya un poquito hablando en términos terrenales, por ejemplo, podríamos mencionar que a los judíos los marcó mucho una época. ¿Cuál época? La Segunda Guerra Mundial, que los judíos fueron brutalmente asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Pero también ha habido hechos, por ejemplo, científicos, el descubrimiento de la penicilina, que a través de ese descubrimiento muchas de las afecciones que padecemos ahora, pues se pueden curar de una manera más eficaz. Aquí tenemos un médico, nos podrá... y así. Y yo creo que no nada más esto es a nivel global, pero también a nivel personal. Yo estoy seguro que en tu vida y en la mía, ha habido situaciones que han marcado de una manera significativa tu vida, posiblemente para bien, a veces no tanto para bien. Por ejemplo, platicando hace unos días, si me permite mi hermana Jenny y su esposo Oscar, platicando de saben que están embarazados, ¿verdad? ¿Saben? Se le nota a mi hermana Jenny que están embarazados. Y platicando con mis queridos hermanos, me contaban de esta situación un poco especial, un poco rara, por decirlo así, de su embarazo de mi hermana. Y seguramente este hecho ha marcado sus vidas. Y lo va a seguir haciendo de aquí hasta que ellos, después de tener ya 2 hijos jóvenes, ahora les llega un bebecito que ahorita se está madurando en el seno de nuestra hermana Jenny. Por ejemplo, a mí, uno de los hechos que marcó mi vida fue cuando conocí a mi esposa. Por supuesto que sí. Yo recuerdo esos días, los días que nos conocimos en la escuela, en la preparatoria. Nos conocimos en una escuela, cuando yo estaba en el pasillo del salón y ella iba cruzando el patio, con su pelo que se le... como si viniera en cámara lenta, cruzando por el patio, así, y yo por acá absorto viendo a la preciosidad que iba cruzando el patio. Después, cuando llegó al pasillo donde estábamos un grupo de compañeros, ella cruza en medio de los compañeros y llega y me da un beso en la mejilla. No, hermanos, dije yo, de aquí soy. Ese día, ya fui, y después, bueno, y eso, y déjenme decirles, hermanos, que esos acontecimientos, pequeños quizá, los tengo muy vívidos, los tengo como si hubieran sido ayer. Ahora tenemos 36 años de casados, y son recuerdos que marcaron mi vida. El nacimiento de mi hijo, a lo mejor el nacimiento de alguno de sus hijos, o algún acontecimiento específico en tu vida ha marcado ese, y lo recuerdas y lo tienes vívido en tu vida, lo tienes así, y cada que lo recuerdas o hablas de él, te estremece, te sonroja, te entristece, o te hace llorar quizá, o quizá te alegra. El apóstol Juan
viendo y leyendo sus escritos, el Evangelio de Juan, sus 3 cartas, el libro de Apocalipsis. Cuando tú puedes venir a los escritos del apóstol Juan, te das cuenta de que algo que marcó su vida, algo que afectó su vida de una manera importante, y lo vemos y lo podemos ver en sus escritos, es que él vio y él estuvo y acompañó a Dios hecho carne durante 3 años. Cuando nosotros venimos al Evangelio de Juan y vemos todo lo que él nos ha escrito, vimos en los primeros 18 capítulos, en estos primeros capítulos, hasta el 12 que hemos visto, vemos cómo Juan se ha empeñado, Juan se empeña en sus escritos en describirnos que Jesucristo es Dios. Él lo vio, él estuvo ahí, él siempre estuvo presente en los milagros de Jesús. Él estuvo presente cuando Jesús convirtió el agua en las bodas de Caná. Y él dice, y manifestó su gloria. Él estuvo presente cuando convirtió la conversión del pan que alimentó a 15,000, cuando caminó sobre el agua. Y eso marcó significativamente, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo. Y ahora cuando estudiamos el Evangelio de Juan y cuando venimos al versículo 1 y nos dice que en el principio él quisiera, así como yo cuando platico cómo conocí a mi esposa y cómo cautivó mi vida esta mujer con la que vivo hoy. Juan, así en sus escritos, quiere explicarnos cómo Dios cautivó su vida, cautivó su corazón, cautivó cada fibra de su sentido espiritual, cuando nos dice, este es Jesucristo, cuando nos explicó que Él estaba en la eternidad pasada, cuando nos explicó que por Él fueron creadas todas las cosas, cuando nos explica que Él era la luz, que Él es la luz, cuando nos explica que Él es la vida, el Zoe, cuando nos explica que Él vino a lo suyo, Él vino a lo que Él creó, Él vino a su creación. Cuando nos explica Juan que vino a los suyos, al pueblo judío, y los suyos lo rechazaron. Pero también cuando Juan nos explica, pero hubo algunos que lo recibieron, hubo algunos que creyeron en su nombre, y entonces esos que creyeron en su nombre fueron los tecna, los hijitos, los niños de Dios, los cuales Juan nos explicó, esos no fueron engendrados por voluntad de varón ni voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Y cuando leemos esto de Juan, que él quisiera que esto lo comprendiéramos, y esto es el propósito del Evangelio de Juan, que nosotros tengamos muy claro, que comprendamos de una manera correcta y con un entendimiento espiritual adecuado, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios que vino a la tierra y habitó entre nosotros. Esto corría por la sangre de Juan, corría por sus venas espirituales. Y tú lo lees y ves cómo pone énfasis, Jesucristo es Dios. Y cuando nos dice en el versículo 14, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El Logos, ¿recuerdan? Logos, el que estaba en la eternidad pasada con el Padre, que estaba antes de la creación, que existía antes de que todo, que Él no es creado, que Él es parte de Dios, Él estaba cara a cara con Dios, dice, y aquel verbo, aquel Logos, fue hecho carne. Hermanos míos, esta es la verdad central del cristianismo. Este es el tema central del Evangelio de Juan. Esta verdad es central. Toda iglesia, toda verdadera iglesia de Jesucristo debe y ha creído esto. Cualquier iglesia que no ponga énfasis en que el Dios del universo, se encarnó en la persona del Señor Jesucristo, es una iglesia falsa. Esto hemos de proclamar en el púlpito de una iglesia que ama y venera al Dios del universo en la persona del Señor Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios eterno se volvió humano, el infinito se volvió finito, el eterno entró al tiempo. Jesús 100% Dios, 100% hombre. Esta es una verdad central del cristianismo.
Y cualquier iglesia, y en esta iglesia vamos a demandar siempre esto, cualquier otro concepto de Jesús es inaceptable, es una herejía. Y Juan presenta esta verdad de una manera tan detallada. Esta fue su convicción del apóstol. Esta verdad corría y se movía por cada una de sus fibras. Él dice en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la única manera, hermanos y hermanas, de creer en Él, en Cristo. Podemos saber un poco del corazón de Juan. Acompáñame, Juan, al primera de Juan 1:4. Primera de Juan 1:1, vamos ahí, primera de Juan 1:1. Podemos ver en este escrito también Juanino lo que Juan tenía en su corazón. Dice lo que era desde el principio, muy parecido a lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan. En Juan 1:1 dice, Juan dice lo que era desde el principio. Él nos refiere otra vez a la eternidad pasada, pero aquí nos habla ya de su experiencia muy personal. Dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan lo que nos está diciendo, yo vi a Jesús, yo vi sus milagros, yo vi lo que Él hizo. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, y oído, eso os anunciamos. Eso es lo que Juan quiere. Como si quisiera embullirnos esta palabra y decir, yo lo vi, metan esto en su cerebro, en su mente espiritual, en sus corazones. Yo lo vi, yo estuve ahí. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y mira lo que nos dice Juan. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que tú estés feliz de saber que Jesús es Dios, de que Jesús es Dios. Juan estaba profundamente impresionado y, por supuesto, de ver el rostro, de haber tocado al Creador del universo. Yo, en algunas ocasiones, queridos hermanos, yo me he puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado en ese tiempo? De ver a un ser humano igual que yo, de ver a una persona igual que yo, que Él viniera y me dijera, yo soy Jesús, yo soy el Dios del universo. Por supuesto, esto sería, yo me he puesto a pensar cómo reaccionarías tú. Sí, pero entonces Juan nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo, que estaba en la eternidad, habitó en un cuerpo como el tuyo y como el mío. La palabra, esta parte, el verbo, la palabra verbo, se refiere, el verbo fue hecho carne. Aquel verbo, la palabra carne es la palabra sarx, griego, la palabra griega sarx. Esta se utiliza de diferentes maneras en la Biblia. Se utiliza en algunas veces como en sentido moral y en otras en un sentido físico. Y me explico. En sentido moral se explica cuando dice que las obras de la carne, por ejemplo en Romanos 8.1, acompáñame a Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos son los que no andan conforme a los deseos pecaminosos de la carne.
Aquí también se utiliza la palabra sarx, pero en un sentido moral. Ahora vamos, por favor, a Gálatas 5:19. Dice, y aquí nos es más explícita Gálatas, cuando nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí se está refiriendo a un término moral también, y nos dice cuáles son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta palabra carne, del original griego sarx, se puede utilizar tanto de una manera moral, como lo estamos viendo aquí, pero también se utiliza de una manera física. Y aquí nos dice que Jesús y el Verbo se hizo carne, es decir, físicamente carne como tú y como yo. Se hizo carne, tan humano como tú y como yo. Como cualquiera de nosotros. Por ejemplo, Jesús, cuando nos dice aquí Juan que aquel Verbo fue hecho carne, él sintió, nos dice también en el libro de Hebreos que Jesús fue semejante a nosotros, pero sin pecado, semejante a ti y a mí, nada más que una muy grande diferencia, nada más que él fue sin pecado. Y podemos ver, por ejemplo, Jesús sintió cansancio. Vamos a Juan 4:6. Jesús se sintió cansado, y dice Juan 4:6, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Sintió sed. Después también ahí podemos ver en Juan 4 cómo le pidió agua a una mujer samaritana. El Señor Jesús sintió cansancio, sintió sed, igual que yo. También podemos ver que el Señor Jesús también se cansaba y también le daba sueño. Vamos a Marcos 4. Marcos 4, 36 y 38. ¿Estamos ahí? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, hablando el Señor Jesús con sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo, igual que tú y yo. Él también se cansaba. Entonces, cuando nos dice Juan, y aquel Verbo fue hecho carne, Juan ya lo que está haciendo es, nos está transportando de la eternidad, de las esferas que tú y yo no conocemos, ahora nos está trasladando a enseñarnos la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús, y qué fue lo que hizo Jesús. Y aquel Verbo se hizo carne, 100% hombre, 100% Dios, humano, con excepción del pecado. Él no tiene pecado, Él es santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Y vamos a Hebreos 4:15. Dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, igual que tú y que yo, pero sin pecado. Entonces Juan nos dice, y aquel Verbo vino, se hizo carne, vivió como tú y que yo. Y después nos agrega Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta palabra, habitó, viene del original griego skeno, que quiere decir levantar su tienda. Jesús, una mejor traducción podría ser, y levantó su tienda entre nosotros. Él trajo su tienda a nosotros, acampó en nuestro mundo durante 33 años, Él vivió en nuestro mundo, tomó la forma de un hombre, se volvió uno de nosotros, pero sin pecado, creció en sabiduría, estatura, favor con Dios y con los hombres, plantó su tienda por un tiempo entre nosotros y vivió entre Dios en forma humana, moró, habitó entre nosotros. Pero bien, ahora viene una pregunta muy importante. Ya viene un hombre y dice que él es el Mesías, pero ¿cómo podemos saber
¿Cómo Juan podía saber que él era el Mesías? ¿Cómo podría él? Pues sí, aquí está. ¿Cómo podría? Por ejemplo, si tú vas con un doctor, bueno, pues ¿cómo puedo saber que el doctor? Pues porque a lo mejor tiene su consultorio y tiene pruebas de esto. Y entonces Juan nos da pruebas de que él era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Y entonces ahí nos dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Aquí nos da dos pruebas. Él vio su gloria como del unigénito del Padre, que venía del Padre como hijo del Padre. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice vimos, él se está refiriendo a nosotros, es decir, el evangelista, después nos habla de Juan, el Bautista, ya lo mencionó, y otros testigos oculares. Cuando él dice vimos, él y otros que estuvieron con él, vimos, es decir, el evangelista y otros testigos oculares. Este verbo, el verbo vimos, es muy importante que hagamos la observación. ¿Qué quiere decir? Cuando Juan dice vimos, este verbo, la palabra theomai, del griego theomai, vimos, describe la acción de una forma comprensiva, esto es, de alguien que escudriña, que examina, que lo estudiaba, que lo contemplaba, que lo consideraba perfectamente. Y cuando Juan dice vimos, se está refiriendo a que él detenidamente, que él estuvo observando, examinando, escudriñando, contemplando constantemente a Jesús. Por eso es que Juan tiene tal percepción, por eso Juan tiene tan vehemencia de que Jesús es Dios. Cuando él dice vimos, es que él, yo pienso a Juan, estando siempre, no se le menciona mucho en la Biblia, a tanto de lo que decía Jesús, de lo que hacía, observando, viendo y asimilándolo en su corazón. Y él dice, vimos su gloria, vio a Jesús, vio de una manera detenida. Ahora, aquí hay una pregunta muy importante. Cuando dice gloria, ¿a qué se refiere Juan? ¿Vimos su gloria? ¿Qué es su gloria? ¿Qué es la gloria de Jesús? Por ejemplo, nuestro himnario dice, celebremos su gloria. Muchas veces nosotros decimos, para la gloria de Dios. Usamos mucho en la terminología cristiana esta palabra gloria, pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿A qué se refiere Juan cuando dice, vimos su gloria? ¿Cómo la vio? ¿A qué se refiere? Vamos a contestarlo, pero tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Vámonos a Éxodo 33. Como dice mi hermano Rubén, Éxodo está entre Génesis y Apocalipsis. Éxodo 33. Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 18. Moisés el Señor acaba de sacar a Israel de Egipto y Moisés le pide a Dios, le hace una petición muy, muy especial. Le dice, voy a leer desde el 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés fue el enlace que había entre Dios y el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. A través de Moisés el Señor se comunicaba con la nación de Israel. Y Moisés le dice al Señor, entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Bien, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y entonces aquí le empieza a proclamar, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te cubriré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. La palabra gloria
viene del original griego doxa, y esta palabra gloria es la suma de todos los atributos de Dios. La suma de todos los atributos de Dios. ¿Qué atributos? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de gloria es esto? ¿Qué pasa? Es la naturaleza de Dios, es la esencia de Dios, es el complejo eterno de todo lo que Él es la manifestación de Dios, a veces de una manera física, refulgente, o a veces de una manera intrínseca, por lo que Dios es. El pastor John MacArthur, en un comentario dice a esto, y cito: creo que esto es algo de lo que Adán y Eva vieron cuando caminaron y hablaron con Dios en el huerto, porque Dios es invisible. Él es llamado repetidamente el Dios invisible. Entonces, ¿qué vieron? Ellos caminaron con el Shekinah, con la gloria, con la presencia de Dios que manifiesta en luz hasta cierto punto, y quizá pudieron haber absorbido más de su gloria, debido a que no eran personas caídas, y una vez que cayeron, tuvieron que ser expulsadas porque ya no podían ver su gloria o tener comunión con Él. Fin de la cita. Entonces, Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Pero el Señor le contesta: solo te voy a dejar ver mis espaldas, la parte de atrás de su resplandor. Te voy a dejar ver las orillas, o de lo contrario, dice el Señor, porque no puede ver hombre el rostro de Dios, porque si no, muere. No, dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Muy bien. Después el Señor le dice, vamos al versículo: y Jehová descendió, y Moisés, versículo 5, 34, 5, vamos ahí. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y aquí está la definición de la gloria. Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. ¿Cuál es la gloria? Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: esta es la gloria de Dios, Jehová fuerte, un atributo de Dios omnipotente, Dios omnipotente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. ¿Dios es un Dios de ira? Sí. Un evangelio que no presenta a un Dios de ira es un evangelio incompleto, es un evangelio mocho, porque aquí Dios dice: misericordioso, fuerte, misericordioso, sí, por supuesto, piadoso también, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona a un Dios que perdonador, por supuesto también, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando Moisés le dice al Señor: muéstrame tu gloria, el Señor pasa, Moisés se oculta y el Señor proclama sus atributos delante de Moisés. Esa es la gloria de Dios, la suma de todos sus atributos. La suma de todos sus atributos. Acompáñame al Salmo 19. Pero Salmo 19:1. En algunas ocasiones el Señor mostraba esa gloria de una manera visible. Si ustedes recuerdan cómo después que el Señor sacó a Israel de Egipto, ¿cómo los guiaba? De día con una nube, y de noche en una columna de fuego. Esa es la gloria de Dios. Él mostraba su gloria de una manera visible, omnipresente, omnisciente. Él los guiaba. Y por ejemplo, en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan ¿qué? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuál de los aspectos de su gloria está manifestando aquí este salmo? Su poder creador. Los cielos cuentan la gloria. ¿Quién hizo los cielos?
Dios. Y aquí nos está mostrando uno de los aspectos de sus atributos de Dios, que Dios como creador del cielo y de la tierra, y dice, y un día emite palabra otro día, y una noche otra noche, por toda la tierra salió su voz, y después dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces aquí el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué aspecto de sus atributos? Su poder creador de Dios. Dios, y lo hemos visto, Juan nos enseñó a Jesús como que por Él fueron creadas todas las cosas. Todo encaja. Tiene sentido. Toma sentido cuando Juan nos dice, por Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. Y aquí, cuando nos dice, vio su gloria. También recuerdan, ya viendo, regresémonos a Juan. La gloria de Dios se refiere a sus atributos. Muchas veces se manifestó de una manera visible, como la luz o la nube que guiaba a la nación de Israel. Pero también en Mateo 17, Jesús, Juan, en Mateo 17:1, 6 días después, Mateo 17:1, vamos a hablar de la transfiguración. ¿Recuerdan la transfiguración? Fue cuando Juan vio la gloria. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron ¿qué? Gran temor. Entonces cuando Juan dice, vimos su gloria, él vio físicamente el Shekinah de Jesús, la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Pero más allá de esto, cuando Juan nos dice, vimos su gloria, él no solamente estaba hablando de esa presentación de la gloria de Jesús cuando lo vio en la transfiguración. Él no nada más estaba hablando de eso, queridos hermanos. Juan podría haber también dicho, cuando dice, vimos su gloria, él también nos está diciendo, porque en el transcurso de todo el Evangelio de Juan, él nos va, si Dios permite que veamos, y espero que así sea, todo lo que Juan vio, él vio su amor, Juan vio su misericordia, Juan está diciendo, vimos su sabiduría, vimos su conocimiento, vimos su poder, su justicia, vimos su santidad, vimos su compasión, su omnipotencia, su omnisciencia, también vimos su enojo, cuando expulsó a los cambistas del templo. ¿Recuerdan qué hizo? Una cuerda y... Eso es lo que Juan nos está diciendo. Vimos su gloria. ¿Por qué? Porque él vio los atributos de Dios. Él vio a Jesús cuando tenía el control sobre las aguas, cuando los discípulos, ¿quién es este hombre que aún los mares obedecen? Cuando él caminó sobre las aguas, cuando él sanó hombres y mujeres que tenían problemas físicos, que tenían que ser restituidos, cuando le restituyó los ojos a un hombre ciego, cuando un hombre de 38 años, que tenía 38 años postrado, lo levantó. Médicamente, un hombre que tiene postrado 38 años, esto es médicamente, y es imposible que alguien, después de 38 años de tener un cuerpo inmovilizado, se pueda levantar, pueda caminar. Juan vio todo esto de Jesús. Juan vio su amor, su ira, su bondad, su paciencia. Y cuando él nos dice, vimos su gloria, no solo él, lo vieron muchos.
vimos todas estas cosas que el Señor hizo. Estos atributos de Jesús son los mismos que enlistamos en el libro de Éxodo. Son los mismos atributos del Señor: misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Son los mismos atributos que tiene Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, hermanos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Y por eso, cuando nosotros decimos toda la gloria y toda la honra, porque Él es todo misericordioso, todo amoroso, toda ira, toda paciencia. Cuando nosotros celebremos su gloria, celebremos que Jesús es amoroso, omnipotente, omnisciente. Celebremos la gloria, como Juan nos dice aquí, vimos su gloria. Vimos esa luz, él y Pedro lo vieron. Pedro también nos narra cuando él vio. Y entonces, acompáñame a Juan 2:11, que fue la primera manifestación, y mira cómo se expresa. Por eso es que cuando vemos y estudiamos este evangelio, vemos cómo Juan tiene esto en su corazón, en su mente, en explicarnos a ti y a mí a través de sus escritos. Juan 2:11 dice: después de que el Señor convirtió el agua en vino, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿su qué? Su gloria. ¿Qué es lo que manifestó aquí? Su poder que tiene sobre la composición de las cosas, de agua, convertirla en vino. Químicamente son estructuras diferentes. En términos científicos, el agua y el vino son estructuras diferentes. Y cuando Jesús convierte el agua en vino, Juan nos está diciendo: vimos su poder sobre la naturaleza y sobre los elementos que rigen este universo. Por eso dice Juan: vimos su gloria, vimos su amor. Y entonces, si le preguntas a Juan si Jesús es Dios, si Dios vino en carne humana, él te va a decir: sí, porque lo vi, porque lo vimos, porque lo vimos. Gloria como del unigénito del Padre. Él vio la gloria de Dios. Esta es la gloria, la suma de todos sus atributos de Dios. Y Juan y Jesús tenían los atributos que vimos en Éxodo 33. Cuando Dios pasaba, Dios lento para la ira, son los mismos atributos de Jesús. Por eso es que para nosotros como cristianos esta es una doctrina central, fundamental, que debemos de entender y de comprender en la medida de lo posible, que Jesús dejó su dice el libro de Reyes, dice el libro de Reyes 8:27. Vamos, acompáñame a Reyes, Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27 dice así, está hablando Salomón: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dice que los cielos, la primera capa que vemos, los cielos, la segunda capa espiritual que no podemos ver, los cielos de los cielos no pueden contener. Es decir, Dios no cabe ahí. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios no cabe en ese espacio. Es mucho mayor que todo lo que tú y yo, con nuestras mentes pequeñas y caídas, podemos entender. Pero Jesús dice Filipenses que se despojó de toda esa gloria, de toda esa grandeza, y habitó en un cuerpo físico pequeño como el tuyo y como el mío. Se despojó a sí mismo. Vamos a Filipenses 2, por favor. Es precioso eso que...
Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí la palabra siervo en griego es doulos, es esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén, hermanos. Eso es lo que Juan en la impresión que tuvo de estar con el Señor tres años, es lo que quiere que tú y yo entendamos de una manera correcta y perfecta en nuestro corazón, que el Señor Jesucristo es Dios, hermano. Creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios que es omnisciente, omnipotente, pero también que es misericordioso, amoroso, pero también que no tolera el pecado en su presencia. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Juan quiere, que tú y yo lo tengamos muy bien, porque esa es una verdad central en cualquier iglesia, que se diga que Jesucristo es el Señor. Juan lo vio. Juan vio la gloria de Dios. Juan vio a Jesús, y por eso Juan 1 dice, lo vimos, lo toqué, él se recostó en su pecho. ¡Qué impresión! Saber que estuviste en la presencia del Dios del universo. Y Juan nos agrega esa gloria que vio Juan, gloria como del unigénito del Padre. La palabra unigénito es la palabra griega monogeneus. Dice gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué nos dice Juan ahora como del unigénito? ¿Recuerdan que para sus hijos y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? La palabra hijos ahí fue la palabra griega tekna, que es pequeños de Dios, pequeños hijitos de Dios. Pero aquí usa una palabra diferente, unigénito, monogenes, que solamente Él es. ¿Y cuál es la diferencia? Esta diferencia estriba en que Jesús tiene la misma esencia, tiene la misma naturaleza del Padre. Nosotros no. Dios nada más nos da de su Espíritu, pero Jesús tiene la misma esencia. ¿A qué me refiero? Tiene los mismos atributos de Dios, su misma omnisciencia, su misma omnipresencia, Jesús comparte los aspectos esenciales de Dios. Por eso dice gloria como del unigénito, como el Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque ahora Juan menciona la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Es un regalo inmerecido que nadie merece ese regalo que Dios hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ha dado, es un regalo. Nos dio a Jesús como un regalo inmerecido. Nadie merecíamos. Lo único que tú y yo, cualquiera ha merecido, es el infierno. Eso es lo único a lo que podíamos aspirar sin Jesús, el infierno. Pero por eso el amor tan grande de Dios, el amor tan grande viene a nosotros y lleno de gracia. Cristo es el favor inmerecido de Dios en favor de los pecadores. Cristo, la gracia, el regalo inmerecido de Dios en favor de los pecadores que teníamos el destino eterno al infierno. Un regalo bondadoso y verdad. Jesús dijo, vamos a Juan 14:6. Muchos se lo saben de memoria. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Y él dice, nadie viene al Padre sino por mí, pero él no dice nadie va, él dice nadie viene, porque él y el Padre uno son. Entonces cuando Juan nos dice, vimos su gloria, vimos sus atributos, vimos su misericordia, vimos su verdad, vimos su paciencia, vimos todo el amor que vino, su poder sobre la creación, vimos su poder sobre la naturaleza, vimos su enojo, vimos su ira, vimos su gran amor con que nos amó. Gloria, estos atributos como del unigénito, es decir, estos atributos los comparte con su Padre. Él es unigénito, monogenes, un solo hijo. A él se le distingue como monogenes y a nosotros somos los tegnas, niños de Dios, pequeños de Dios, que también está traducido como hijos. Todo concuerda. Nosotros somos los tegnás de Dios, los hijos pequeños, pero Jesús es el monogenes. Y Juan es muy cuidadoso en las palabras. Tegná para referirse a nosotros como los hijitos, los pequeños de Dios, y a Jesús monogenes, como hijo unigénito de Dios, lleno de gracia, porque de su gracia recibimos el favor inmerecido de Dios. Estas, queridos hermanos, son las verdades centrales del cristianismo, que se precie de serlo. Pablo decía, si alguien te trae una doctrina diferente, sea maldito, anatema, por decirlo menos. Y en nuestra querida iglesia, esto es nuestro principal objetivo, darle a conocer a la gente que tiene en Cristo perdón de pecados y promesa de vida eterna, que creemos en Jesús porque Él dio las evidencias que tenemos a través de la palabra de Dios, de que Él venía de Dios, que era Dios y que habitó entre nosotros en una tienda y estuvo con nosotros 33 años. Y Juan nos dice, yo lo vi, hermanos, yo estuve ahí. Vamos a orar para terminar.